Cuando yo explico función cuadrática, como hago igual cuando explico todos los temas, ya voy haciendo ejercicios. O sea que ahora nosotros vamos a ver tres tipos de expresiones de la cuadrática, pero yo ya les voy a ir resolviendo ejercicios de cada una de las expresiones, ¿sí? Creo que faltaba una sola. Si ustedes pudieron ver el video igual o no lo vieron. No, porque yo les avisé antes. Porque en el video solo faltaba una expresión. Las otras dos estaban en el video, ¿sí? Igual, bueno, las voy a explicar, pero pueden también ver esas que están ahí, ¿sí? O en el caso de que se me termine el tiempo, porque hoy sí tengo el tiempo acotado, pero en el caso de que se termine el tiempo, pueden ver lo que falte en ese video porque está. Solo faltaba la primera expresión en el video, ¿sí? Bien, bueno. Acá. Entonces, nosotros vimos función lineal, por ahora, que la expresión era un número con x y un número sin x. Y esa x estaba elevada a la 1, era solo x, no era x al cuadrado. Acá es donde aparece la x al cuadrado, ¿sí? Entonces, vamos a tener tres tipos de expresión. La primera expresión que vamos a ver, acá se ve, es la expresión polinómica. ¿Sí? Nosotros tenemos que siempre calcular, ordenar el origen, raíces, ¿sí? Acá se va a sumar algo que no estaba en función lineal y que es particular de la función cuadrática que se llama vértice, ¿sí? Nosotros, les voy a dibujar así rápido una función cuadrática, tiene forma de parábola, ¿sí? Esta parábola se divide a la mitad, de manera que este eje que yo marco acá me hace un espejito, ¿sí? La función cuadrática tiene que ser igual de ambos lados, ¿sí? Si por alguna razón ustedes la dibujan, igual ya sabemos que vamos a usar el graficador, pero supónganse que generan una ecuación ustedes y la ponen en el graficador para corroborar, y no sé, y les queda una rama así, por ejemplo, hay algo que está mal, ¿sí? Las dos ramas tienen que tener la misma amplitud desde el eje de simetría, que es esto de acá, que me lo determina el vértice, ¿sí? Que es el puntito de unión que tengo acá, ¿sí? Esto que está acá lo tenemos particularmente en función cuadrática y lo vamos a tener que calcular o lo vamos a sacar de la expresión, ¿sí? Cada una de las expresiones que tengamos nos va a dar determinado dato y otro no nos lo va a dar, pero lo vamos a poder calcular, ¿sí? En esta primera expresión que voy a dar yo, hay que calcular todo, las raíces y el vértice, que son las dos cosas mínimas que necesitamos para poder graficar, ¿sí? De vuelta, vamos a usar el graficador, pero igual saben que siempre tenemos que ver los gráficos para poder interpretar también qué me piden y demás. Necesitamos las raíces y el vértice como mínimo para poder dibujarlo. Si yo dibujo estos tres puntos, desde el vértice me abro a las raíces y ya se me dibuja la función, ¿sí? Y a partir de ahí puedo analizar conjunto de positividad, conjunto de negatividad. Entonces yo voy a hacer la función polinómica, el análisis lo voy a hacer con la función polinómica nada más, porque después lo que sí voy a mostrar con las otras expresiones es cómo calcular siempre el vértice y las raíces, y el análisis es igual que el que voy a hacer acá, ¿sí? Entonces, la expresión polinómica tiene esta forma: un número con x al cuadrado, más o menos, porque puede estar restando, un número con x, más o menos un número sin x. Y esto ya lo veníamos usando en las ecuaciones cuadráticas, ¿se acuerdan? Que decíamos que A era el que tenía x al cuadrado, B el que tenía x y C el que no tiene x. ¿Sí? ¿Eso no se aplica usando resolvente? Sí, pero ahora vamos a ver cuándo, porque esto es una función, no sería una ecuación. ¿Sí? ¿Cuándo es que usamos la resolvente? Cuando tenemos esas tres condiciones. Estas tres cosas, pero ¿qué tengo que tener de este lado para poder aplicar Bhaskara? O resolvente. Sí o sí. Acá, de este lado, ¿qué debería de tener? Un cero. Sí o sí la ecuación tiene que estar igualada a cero para que yo aplique Bhaskara, si no, no lo puedo aplicar.
¿Y en qué momento de las funciones yo pongo un 0 acá, donde está la i? ¿Cuándo i vale 0 en una función? Y x tiene un valor. ¿Cuándo i vale 0 y x tiene un valor? Cuando calculo las raíces. Siempre que calculo una raíz en cualquier función, lineal, cuadrática, polinómica, homográfica, lo que sea, i vale 0. Entonces, voy a aplicar resolvente, pero cuando iguale a 0, o sea, cuando tenga que calcular las raíces. ¿Sí? Si no, esto es una función nada más, no es una ecuación. Ecuación es cuando la igualo de este lado a algo. Para yo aplicar resolvente tengo que igualar a 0. Para que yo dentro de una función iguale a 0 es porque estoy calculando las raíces de esa función. ¿Estamos? Bien, entonces, vamos a empezar por eso. Lo primero que tengo que calcular son las raíces. ¿Sí? ¿Con qué? Con Bhaskara. Esperen que voy a poner primero acá una función, así trabajamos con esa función. Obviamente que si tuviésemos un número con x elevado al cuadrado y otro número sin x, también es una cuadrática. Si no me figura el número con x, es que b vale 0. ¿Sí? Pero si tengo x al cuadrado, ya es cuadrática. ¿Está? Bien. Entonces voy a hacer 2x al cuadrado menos 6x. No la invento porque si no las raíces dan horribles. Quiero que me den algo lindo. ¿Sí? Bien. Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular el conjunto de ceros, raíces, o como vimos el otro día, si me preguntan dónde intersecta la función al eje de abscisas, ¿se acuerdan? Si me pide en qué puntos intersecta este gráfico al eje de abscisas, me está pidiendo las raíces. ¿Está? Entonces, para todas las raíces en cualquier función, i vale 0. Y yo tengo que calcular qué valores de x salen de mi valor i0. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Bhaskara o resolvente, como le quieran decir. Ya todos sabemos cómo hacer la resolvente, ¿no? Vuelvo a anotar la fórmula por las dudas. Recuerden que el día del examen igual van a hacer el gráfico con el graficador, pero en el caso de que quisiesen calcular, les conviene abrir la calculadora Bhaskara, porque es una estupidez confundirse dentro de Bhaskara un signo y que salga mal el ejercicio por eso. ¿Sí? Así que, ante la duda, buscan en internet la calculadora Bhaskara, o si tienen la calculadora que lo resuelve, como ya les dije, se los vengo diciendo, usan eso. No van a estar 20 minutos aplicando la resolvente, chicos, eso lo hacíamos antes, pero ahora estamos en el 2021, o sea, hay herramientas que me agilizan todo. ¿Sí? Bien, entonces la formulita es menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c. Todo dividido 2 por a. Ahora vamos a calcular las raíces. Pero acá hay algo que suelen tomarlo y que no hace falta hacer todo esto para resolver este tipo de ejercicios. Que creo que ya se los dije. Que muchas veces preguntan cuántas, en el caso de que esto sea una ecuación, cuántas soluciones tiene. En el caso de que sea una función, nos va a preguntar cuántas raíces tiene. No cuáles son las raíces, sino cuántas raíces tiene. Y cuando yo di ecuaciones, ya di un concepto que era con esta parte, que yo les dije, si da positivo pasa algo, si da negativo pasa esto, si da cero pasa esto. Lo mismo pasa acá, porque esto sigue siendo una ecuación, pero ahora ese tip que teníamos para saber cuántos resultados me daba la ecuación, lo tengo que aplicar al gráfico. De vuelta, yo voy a hacer esto para calcular raíces, o sea que si estoy haciendo una ecuación igualada a 0 y yo puedo saber cuántas soluciones tiene esa ecuación, también voy a poder sacar cuántas raíces tiene mi raíz cuadrática. Como máximo puede tener 2. El exponente, el máximo exponente de la función me dice hasta cuántas raíces puede tener, pero puede tener menos de eso. ¿Sí? Lo máximo que puede tener es 2. ¿Cómo sé cuántas tiene? Vamos a poner cómo darme cuenta y qué gráfico, qué tipo de gráfico me quedaría teniendo 2 raíces, una raíz o ninguna raíz. ¿Sí? Entonces,
¿Ya puedo borrar acá abajo? Quiero dejar acá arriba escrita mi función, así ya. ¿Hasta acá estamos? ¿A quién tengo que prestarle atención? A un componente de Bhaskara que se llama determinante, que es esto de acá, lo que está dentro de la raíz. ¿Sí? Entonces, si alguien se acuerda de ecuaciones, yo había dicho que cuando lo de adentro de la raíz, o sea, el determinante, me da un número positivo, cuando yo meto todos los datos acá y me da un número positivo, voy a poder obtener dos resultados que son diferentes entre sí, ¿sí? Dos valores diferentes. Si lo transporto a funciones, quiere decir que puedo obtener dos raíces, que esta función tiene dos raíces, ¿sí? Entonces, cuando yo haga el gráfico, me va a quedar una parábola que corta dos veces al eje X. Lo hago así porque puede ser tanto así como así. Ahora vamos a ver cómo sé si está sonriente o si está triste. La cuestión es que si lo de adentro de la raíz me da positivo, quiere decir que tiene dos raíces. Si tiene dos raíces es porque corta dos veces al eje X. ¿Hasta acá se entiende? Bien. Ahora, la otra opción es que lo de acá dentro de la raíz me resuelva en cero. ¿Sí? En el caso de que, también lo dije en ecuaciones, cuando la raíz me da cero acá adentro, también obtengo dos resultados, pero que son iguales. O sea, en esencia es un solo resultado, ¿sí? Tengo un solo valor que saco de Bhaskara. En ese caso, el dibujo de la resolvente me va a quedar con el vértice, que es este puntito, sobre el eje X. Por eso es que tiene una raíz, porque toca una sola vez al eje X. Entonces, siempre que el determinante me dé cero, si yo hago Bhaskara van a ver que van a tener dos resultados que son iguales, ¿sí? El gráfico me va a quedar así. Entonces, cuando a ustedes les toquen ejercicios que les digan, determinar el gráfico, ¿cuál de todos estos gráficos, les ponen varios gráficos, corresponden a esta función? Y van a tener unos que son así, otros que son así, otros que no tocan el eje X, que ahora los vamos a ver. ¿Cómo hago para saber cuál es? Solo agarro el determinante, hago b al cuadrado menos 4 por a por c. Y me fijo si me da positivo, si me dio 0 o si me da negativo, que es la opción que viene. ¿Sí? Si me da positivo es porque el gráfico me tiene que quedar así. Después vamos a ver de vuelta si me queda sonriente o triste. ¿Sí? Si me da un solo valor es porque el vértice está tocando el eje. Y si me da negativo, que es la opción que viene, se dice, en ecuaciones decíamos que no teníamos solución. Acá tengo que decir que no tiene raíces reales. ¿Qué quiere decir que no tiene raíces reales? Que me da un irracional. ¿Y cómo me quedaría el gráfico? Flotando, no toca nunca al eje X. ¿Sería imaginaria? Tal cual. Sí, pero como no trabajamos números imaginarios, no tiene raíces reales. Y el gráfico me quedaría así, flotando. Este, aunque baje eternamente, nunca va a tocar el eje X, y este, aunque suba, nunca va a tocar el eje X. ¿Se entiende? Entonces, con el determinante yo ya sé cuántas raíces va a tener, ¿sí? Y puedo acercarme al gráfico. Ahora, fíjense que en todos los casos yo puse una opción que la parábola mira para abajo y otra opción que mira para arriba. En todos puse las dos opciones. ¿Cómo sé yo si es la opción que está mirando para arriba o para abajo sin tener que resolver todo y hacer el gráfico? ¿Cómo hago? Con la A, con el que tiene x al cuadrado. ¿Sí? Se tienen que hacer una hoja de fórmulas con todo esto, chicos, ¿eh? Porque todo esto les va a agilizar un montón el examen. ¿Estamos? Ahora, si mi valor de A es positivo, o sea, el valor del número que tiene x al cuadrado es positivo,
La parábola queda así, sonriente. Ahora, si mi valor de A es negativo, o sea, el número que tiene x al cuadrado, mi parábola queda triste, queda mirando para abajo. Ahí. ¿Estamos hasta acá? Ailu, Sí, en el examen se toma si es máximo o mínimo. sí. ¿Cuándo es máximo? Cuando tengo el A negativo. ¿Por qué? Porque el máximo es el punto más alto que me queda dibujado. ¿Sí? O sea que el máximo sería acá. Sería acá. Sería acá. Siempre el máximo o el mínimo en función cuadrática va a corresponder con el vértice, pero tiene o un máximo o un mínimo, ¿sí? Porque esto acá yo lo corto acá, pero esto sigue eternamente, o sea que el único punto que me queda arriba de todo es este o este. Y siempre tiene que estar la parábola para abajo para que el vértice sea máximo, ¿sí? Entonces, acá el vértice sería el máximo, que ahora vamos a ver cómo se calcula el vértice. Y cuando A es positivo, que la parábola me queda sonriente, me queda así, mirando para arriba, el vértice es el mínimo, es el puntito más bajo que tengo. ¿Se entiende? Todo esto, chicos, tiene que ir a una hoja de fórmula. Ya se los digo. ¿Se entiende hasta acá? Bien, ahora, me falta calcular el vértice. Ya con esto puedo calcular las raíces con Bhaskara. Después vamos a ver el valor numérico de esta función. Con esto podemos resolver el ejercicio cuando no me pide valores, ¿sí? Sino que tengo que elegir un gráfico o a veces simplemente les pregunta cuántas raíces tiene, ¿sí? También, si les pregunta si es parábola, esta que es contenta se le dice creciente y a esta se le dice decreciente, ¿sí? Lo mismo, si les preguntan eso, solo viendo el A lo puedo resolver, no tengo que hacer mucho más. El vértice, ¿cómo calculo el vértice? Numéricamente. ¿Puedo borrar? Deme un segundo que escucho un audio rápido. Igual díganme si puedo ir borrando. Bien, vamos, seguimos entonces. Vamos con el vértice. ¿Cómo calculo el vértice cuando tengo la función polinómica, cuando tengo la expresión polinómica? En cada expresión voy a calcular de alguna manera diferente las raíces y el vértice, ¿está? Vértice. El vértice es un punto, ¿sí? Que de hecho se los estuve marcando en las parábolas. Es un puntito. ¿Y qué tiene un punto? Que hasta ahora veníamos viendo puntos todo el tiempo. ¿Qué componentes tiene un punto? Siempre. Una X y una Y, ¿no? Es un punto, así que tiene que tener esas dos componentes, sí o sí. Le vamos a llamar X del vértice e Y del vértice. Lo primero que voy a calcular es la X del vértice, ¿sí? La X del vértice, cuando tengo la expresión polinómica, la calculo haciendo menos B sobre 2 por A. Esta es parte de la resolvente, ¿vieron? Es la parte sin el determinante, sin la raíz. Esto me va a dar un valor, que es la X del vértice. Pero ahora tengo que obtener la Y del vértice. ¿Cómo calculo la Y del vértice? Agarro la función y reemplazo, fíjense que cómo lo puse. Entre paréntesis puse X del vértice. ¿Qué significaba esto? Que si a mí me aparece un número dentro del paréntesis es porque voy a tener que reemplazar la X adentro de la función y obtener un valor. Entonces, calculo la X del vértice,
Una vez que la calculo, voy a la función y reemplazo las x por ese valor y voy a obtener la y del vértice. Bien. X del vértice, ¿se puede calcular también con las raíces que me dio cuando hice la fórmula esa, Sí, la resolvente? sí, pero eso lo explico en la otra, en la factorizada, pero sí. Porque hay veces que calculás el vértice sin tener las raíces, por eso. Pero si las tenés, tenés otra forma que la voy a dar en la próxima expresión. Bien, ya que tengo escrita acá la fórmula del vértice, lo voy a calcular, ¿sí? Para esta función. Y después voy a calcular las raíces. Bien, la x del vértice sería menos b, vamos a poner acá, a vale 2, b vale menos 6 y c vale 4. Entonces, ojo acá que es menos b, pasa lo mismo que en la resolvente. Le tengo que cambiar el signo a b porque es menos 6. ¿Sí? Dividido 2 por 2, que es a. Entonces me queda 6 cuartos. Si ponen esto en la calculadora, les va a quedar 3 medios. Esa es la x del vértice. Copien porque quiero borrar para hacer el y del vértice. Avísenme cuando terminan, ¿eh? No quiero borrar arriba para no borrar esto de acá ni las fórmulas. Ahora lo que voy a tener que hacer es agarrar mi función y reemplazar la x por la x del vértice para tener la y del vértice. ¿Está? ¿Puedo borrar acá esta parte? Sí. 3 medios me dio. Entonces, la y del vértice es reemplazar la x acá adentro. Ojo, miren que es 2 por x al cuadrado. La que elevo al cuadrado es a x, no al 2. O sea que voy a elevar al cuadrado los 3 medios, porque acá yo estoy reemplazando. Menos 6 por 3 medios, más 4. Cuando lo ponen en la calculadora, esto lo ponen entre paréntesis. ¿Estamos? Cuando ponen fracciones que van a elevar alguna potencia, lo ponen entre paréntesis. Esto directamente lo ponen en la calcu, ¿eh? Yo porque lo estoy haciendo acá así mentalmente, pero ustedes lo ponen directamente en la calcu. Solo presten la atención a que si elevan al cuadrado, tienen que poner esta base entre paréntesis. Es con las fracciones, pero no importa, si ustedes acá tuviesen solo el 3 y lo ponen entre paréntesis en la calculadora, va a dar lo mismo que no poniéndole paréntesis. Pero yo prefiero que le pongan a todo paréntesis a que no usen el paréntesis y le pongan, no se lo pongan a la fracción y después no les dé bien. ¿Sí? Bien. Entonces, bien, me dio menos un medio. Voy a calcular las raíces y después ya voy a meter esto en el graficador, que va a ser como lo vamos a hacer en el examen, pero les calculo todo para que después cuando vayamos al gráfico chequeemos que todo esto que hayamos calculado está todo bien, ¿sí? Bien, entonces el vértice, lo voy a expresar acá, es 3 medios, que es la x, menos un medio, que es la y. Ahí tengo el punto del vértice. ¿Estamos hasta acá?
¿Alguien me quiere preguntar algo? Porque ahora voy a pasar a calcular las raíces. Va, a expresarlas. Si a ustedes les piden expresar el vértice, tiene que ir así, chicos. Porque a veces les ponen bien los números y no se les ponen un corchete acá, por ejemplo. Y el vértice es un punto, se expresa con paréntesis, no con corchetes. ¿Estamos? Ni con llaves. Bien, las raíces. Dijimos que era con Bhaskara. Voy a hacerlo con la calcu para expresarles las raíces. Primero, voy a analizar desde el determinante cuántas raíces tengo que obtener. ¿Sí? Bien. Voy a analizar el determinante, o sea, el b al cuadrado menos 4 por a por c. Voy a poner así, porque había puesto una rayita como que estoy en otro ítem, pero se iba a confundir con un menos. Bien, b al cuadrado es menos 6 al cuadrado, menos 4 por 2 por 4. Esto me da 36. 8, 4 por 4, 16, por 2, 32. Y me da negativo. A ver, esperen que voy a chequear por las dudas. Cuatro me da. 36 menos 32, nada que ver. ¿Por qué puse negativo? 4 positivo me da. Bien, el determinante me dio positivo. Entonces, ¿cuántas raíces debería de obtener yo acá? 2. 2 raíces. O sea que cuando grafique, cuando lo veamos en el graficador, me tiene que quedar un gráfico que corte 2 veces, ¿no? Ahora, puede ser así o puede ser así. Según lo que les dije antes, ¿cuál sería? ¿Cuál me quedaría? ¿Esta o esta? ¿Cómo sé cuál de las dos es? ¿No es mínimo? Es esta, perfecto. Tengo el A positivo, entonces me queda la parábola contenta. O sea que cuando yo meta esto dentro del graficador, me tiene que quedar algo así. ¿Sí? ¿Qué raíces son? Conjunto de ceros se expresa así, chicos. Llave, igual lo vimos en funciones, pero siempre es igual. Llave, y acá voy a tener que poner 2 raíces. Si hacen más cara con la calculadora o analíticamente, eso se los dejo a ustedes para que lo hagan. Yo lo estoy haciendo acá en la calcu. Bien. Una es 2 y la otra es 1. Esas son mis 2 raíces. Fíjense, a mí me queda 3 medios la x del vértice. Yo les dije al principio que la parábola tiene una división al medio que está dado por un eje de simetría. Les dije, ¿no? Que a partir de ese eje, a ambos lados, la parábola tiene que ser igual. Ese eje de simetría está determinado por el vértice. ¿Sí? Entonces, desde mi x del vértice tengo que tener la misma amplitud para un lado y para el otro. Eso es lo que decía More antes. Hay otra manera de calcular el vértice, que lo vamos a ver en un ratito. ¿Por qué? El vértice, la x del vértice, siempre tiene que estar en el medio de las 2 raíces. Ahora estoy diciendo lo opuesto. Si yo desde el vértice tengo que tener la misma amplitud para un lado y para el otro de las raíces, es que el vértice está en el medio de las 2 raíces. ¿Sí? Entonces, acá tiene una manera de chequear también. Fíjense, mi x del vértice es 3 medios. Y el valor que tengo entre 1 y 2 es 3 medios. O 1,5, como le quieran decir. Si ustedes en la calcu ponen 1,5 y lo pasan a fracción, es 3 medios. ¿Sí? O sea que acá me están coincidiendo los datos. ¿Está? Ahora yo lo voy a poner en GeoGebra, porque acá tenemos que hacer el análisis de conjunto de positividad, negatividad, crecimiento y decrecimiento. Muchas veces me van a dar datos de raíces, por ejemplo, y yo voy a tener que determinar a partir de ahí, por ejemplo, positividad y negatividad. ¿Por qué? Eso ya lo vengo diciendo. Lo que a mí me determinan los conjuntos de positividad y negatividad siempre son las raíces, porque es ahí
donde el gráfico pasa de ser positivo a ser negativo? Acá, ¿no? Cuando toco el eje X. ¿Y a quiénes tengo en el eje X? A las raíces. ¿Sí? Entonces, esperen que lo voy a poner en GeoGebra. Ay, te conectaste, Silvi. Ahora me doy cuenta que vi ahí el cuadrito. Bien, entonces, 2x y acá pongo cuadrado. Fíjense que ya me va graficando lo que yo voy escribiendo. Menos 6x más 4. Bien, ahí me quedó el gráfico. Bien. Coincide con lo que veníamos viendo así a simple vista, ¿no? Sin ver valores. Toca 2 veces al eje. Es una parábola creciente, o sea que está contenta. ¿Sí? Ah, me falta acá la ordenada al origen, ahora lo vamos a calcular. Para la ordenada al origen, x vale 0. O sea que, ¿quién es mi ordenada al origen desde la función polinómica? El c. Siempre. Siempre c, el valor de c, es mi ordenada al origen. Porque si yo tengo que reemplazar x por 0, todo lo que tenga x se me va a ir. Solo me queda el valor que no depende de x. La función era 2x al cuadrado menos 6x más 4. El más 4 sería mi ordenada al origen. Y miren, está acá, ordenada al origen. Las raíces eran 1 y 2. Y para los valores de las raíces, y siempre vale 0. Por eso reemplazábamos y por 0 y aplicábamos la resolvente. Acá tengo mi primera raíz, 1, mi segunda raíz, 2. Y fíjense que justo en el medio de las dos raíces tengo el vértice, que es 1,5, si lo pasan en la calculadora es 3 medios, y menos 1 medio. El menos 1 medio o menos 0,5 que está sobre ahí. ¿Sí? Bien, ahora, nosotros tenemos que determinar conjuntos de positividad y negatividad y intervalos de crecimiento y decrecimiento. Chicos, vayan anotando lo que vamos diciendo, por favor. Los conjuntos de positividad y negatividad me los determinan las raíces. ¿Por qué? Este gráfico viene, acá es positivo, ¿no? Todo positivo, hasta el 1. En el 1 se hace negativo, es todo negativo, todo negativo, todo negativo, hasta el 2. Y en el 2 se vuelve a ser positivo. ¿Sí? Entonces, anoten esto, chicos. Siempre que tengamos la parábola contenta, o sea que la es positivo, mi conjunto de positividad va a quedar expresado de esta manera. Esperen que lo voy a escribir en el pizarro. Siempre va a pasar lo mismo, ¿sí? Siempre que tenga la parábola creciente, o sea, la parábola contenta, mi conjunto de positividad va a quedar determinado así. Desde menos infinito hasta la primera raíz. Esto es general, ¿sí? Por eso pongo x1 y no pongo un valor. Unión. Mi segunda raíz a más infinito. En el caso de esta función, mi conjunto de positividad sería desde menos infinito a 1, unión de 2 a más infinito. Mi conjunto de negatividad, siempre que la parábola esté contenta, ¿sí? Que la A sea positiva, va a ser entre las dos raíces. Voy a tener un solo conjunto de negatividad. Ahora se los voy a mostrar en el GeoGebra otra vez. O sea que el conjunto de negatividad de esta función que estamos haciendo es de 1 a 2. ¿Por qué pongo paréntesis? ¿Se acuerdan? Si no pongo corchetes. ¿Qué pasa en 1 y en 2? ¿Mi función es negativa?
Si estoy clavada en 1 y en 2. ¿Mi función es positiva? Si estoy en 1 y en 2 parada. ¿Cuánto vale mi función en 1 y en 2? Sin miedo. ¿Cuánto vale mi función en las raíces? Cero, chicos. No es ni positiva ni negativa, vale 0. Siempre, para todas las raíces, la función vale 0. ¿Sí? Por eso es que acá pongo paréntesis y no pongo corchetes, porque si yo pongo corchetes, estoy diciendo que cuando x vale 2, mi función es negativa, y no. Cuando x vale 2, mi función vale 0. No es ni positiva ni negativa. ¿Sí? ¿Y siempre lleva paréntesis? Siempre. Los conjuntos de positividad y negatividad, siempre. Bien. Voy a cambiar algo acá. Bueno. ¿Qué hice? Le cambié la A, le cambié el signo a la A. ¿Para qué? Para que se dé vuelta, para que se haga parábola triste. Cuando la parábola está mirando para abajo, ahora, entre las dos raíces, no tengo el conjunto de negatividad como tenía antes, sino que tengo el conjunto de positividad. Ahí va, ahí puse las dos. Acá, entre las dos raíces, tenía el conjunto de negatividad, esta parte que me queda abajo, ¿no? Cuando la parábola estaba contenta. Pero ahora que está triste la parábola, entre las dos raíces me queda el conjunto de positividad. Se invierte a lo que escribimos recién. Y los conjuntos de negatividad van a ser entre menos infinito y el menos 4, y entre, bueno, acá la otra raíz y más infinito. ¿Sí?